¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana con muchísima información. Hubo dictámenes muy importantes, no tanta actividad en comisiones, pero sí sobre temas de sumo interés. Temas para contentar a cada una de las partes. El martes salió muy contento el oficialismo cuando consiguió un dictamen para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Al día siguiente la oposición fue la que festejó con el dictamen de la reforma de la reglamentación de los DNU. Son dos temas claves que sobre los que se va a manejar la agenda por venir. Hoy vamos a hablar acerca de justamente cuál es la agenda de acá a fin de año, porque ya hoy, primer día de noviembre, se inicia una suerte de cuenta regresiva de lo que es obviamente el periodo ordinario, y recordemos, a partir del 20 de noviembre ya hasta el 20 de noviembre hay de plazo para dictaminar, o sea, se van a apurar todos los dictámenes. Vamos a citar algunos que se van a apurar para tratar de alcanzarlos la próxima semana, que bueno, tiene un condimento especial del que también vamos a hablar a lo largo de este programa, que voy a compartir con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a saludar. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión en esta continuidad informativa aquí que nos encuentra este viernes, en una semana en la cual justamente vos dijiste y planteaste con claridad cuáles fueron de alguna manera los triunfos y derrotas del oficialismo, y en una semana próxima en la cual habrá escasas discusiones. Hay uno que es importante desde el punto de vista social, tiene que ver con la ludopatía. Me parece que esa cuestión es muy, muy interesante. Y por supuesto todo lo que falta, ¿no?, con la discusión del presupuesto, que esta semana va a estar suspendida porque algunos integrantes de la Cámara Baja viajan como veedores a las elecciones en los Estados Unidos. Más allá de esto, el gobierno dice en ON que tiene interés en aprobar el presupuesto, pero está tranquilo, José, sí, porque sabe que si no se aprueba, de hecho Unión por la Patria se encuentra, lo dicen los propios diputados, en una encrucijada al saber que no van a acompañar el presupuesto, pero al mismo tiempo entender que en caso de no contar con él, la discrecionalidad del gobierno puede continuar. Así que se viene un debate interesante, más que nada planteando esta restricción, que es la base de partida de la discusión del presupuesto, según lo que había expresado claramente el propio Javier Milei, que es este cinturón que no se puede modificar ni un milímetro con respecto al ajuste fiscal, al déficit cero, y que después lo que quede de pagar la deuda es lo que se puede de alguna forma utilizar en la República Argentina. Por eso van a estar a la orden del día las discusiones, los pedidos, los tiros y aflojes con cada una de las provincias, y el papel que jueguen allí los gobernadores con sus diputados provinciales seguramente va a ser fundamental para saber qué es lo que queda y qué es lo que no en este presupuesto 2025. Así es, Fabián, y bueno, le damos la bienvenida a Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estamos? A todo el equipo, por supuesto, José, Fabi. Día viernes de mucha también actividad, pero sobre todo pensando en la semana que viene, con todo el trabajo que se viene en comisiones. En el día de hoy, que estuvo una muy importante, debatiendo sobre el termalismo, actividades de bienestar también, esa comisión de turismo que es presidida por la diputada Pedrali de La Rioja. Así que, bueno, en el salón Agos Carreño de la provincia de La Rioja, que, bueno, lleva ese nombre por la abuela del diputado Oscar Agos Carreño. Así que, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Las coincidencias. Las coincidencias, sí, es verdad. Pero bueno, después sí, hay que también debatir un poquito de lo que viene siendo, por ejemplo, el trabajo de la semana que viene con respecto a mujeres y diversidad en el plenario de comisiones con la Comisión de Trabajo, que se van a estar evaluando el tema de las violencias y las modificaciones en la ley 24.485, si no me equivoco, que es el artículo, la modificación del artículo número 6, con respecto a incluir, en este caso, en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y al acoso laboral, que es un tema que bueno, todavía ha quedado muy pendiente. Y va a haber también varios grupos parlamentarios de amistad. Por supuesto también está el tema aerolíneas, que bueno, es el tema de la semana. Y sí, también algo que se espera para la semana que viene, que ya tiene lugar desde el 14 de mayo,
es el debate, ya el dictamen por ludopatía, para que pueda llegar lo antes posible al recinto. Así que bueno, hay mucho, es como de todo un poquito, hacemos un popurrí. Es así, exactamente, pero antes de adentrarnos en el desarrollo del programa, vamos a ver cómo está el tiempo, con algunas malas noticias, me parece, para el fin de semana. Sí, ahí lo ven, la confirmación que acá nos da el equipo con... bueno, vamos al día de hoy. Hoy en este momento hay 29 grados, un sol a pleno, 30 grados de máxima, 23 de mínima, y la mala noticia es un tiempo que va a ser mañana, va a llover todo el día, va a bajar un poco la temperatura. Nos dicen hasta las 5 de la tarde por lo menos va a llover, eso es lo que se anticipa. El domingo va a mejorar el tiempo con una cierta baja de temperatura, así que los que son de team verano o team otoño, invierno, bueno, van a estar más o menos un poco más conformes porque, bueno, las lluvias traerán un poco de sosiego a este intenso calor. Veremos a ver si trae sosiego esta semana de ralentización de la actividad, porque, bueno, esto es lo que pasa habitualmente cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Es una elección muy importante, obviamente, para todo el mundo, y es algo que, obviamente, genera, bueno, la invitación a muchos legisladores. Por eso va a haber una merma de presencias en el Congreso, y por eso algunos temas, hay una disposición de que esta semana no se trataran los temas claves, entre ellos, por ejemplo, presupuesto y Hacienda, que no está figurando en el temario de esta semana que se inicia. Es lo que sucedió también esta semana. Obviamente el martes lo ocupó todo el día el tema de la cuestión de Aerolíneas Argentinas, donde estaba presupuesto y Hacienda con la Comisión de Transporte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto? Y vamos a algunos detalles de por lo menos lo que se anticipa que va a ser el tratamiento del tema. La semana pasada, justamente la semana anterior, cuando fue la última reunión, estuvo Scioli, ya pasaron Bullrich, De Los Heros, Scioli, Nano Lembo, y me están faltando Torrondel, sí, Torrondel, Álvarez, sí, y otra funcionaria que no me acuerdo el apellido, pero también estuvo ahí. Hubo 7 funcionarios, sí, en total. Y justamente eso mencionó el presidente de la comisión, José Luis Esper, en esa reunión. Hizo una suerte de balance. Y uno pensaba que estaba haciendo una actualización de números. Me parece que fue una suerte de despedida. Miren todo lo que hicimos, no pidan mucho más. 7 funcionarios, 20 horas para ese momento que habían sesionado, 5 horas más que sesionaron en ese día, y bueno, 4 jornadas informativas, y eso fue el jueves de la semana pasada. Esta semana no hubo actividad de la comisión. ¿Qué es lo que se rumorea? Para la tercera semana de noviembre, para esa semana del 20 de noviembre, sería la sesión, estaría prevista la sesión. Que vendría inmediatamente después en la segunda semana de noviembre habría una sesión de diputados. Después vamos a decir. El 20 de noviembre es miércoles, si no me equivoco. 19, 20 o 21 sería más probablemente el 20. No, 19, 20. Sí, creo que sí. 11, porque 18, 20 es miércoles. El 23 es sábado. 20 es miércoles. 20 es miércoles. 20 es miércoles. El 20 muy probablemente sea esa semana, para dejarlo para la semana siguiente en el Senado, que pudiera llegar a tratar. Difícil que se aprueben en noviembre en el Senado. Creo que igual ya estamos hablando de 20 de noviembre, o sea, ya se nos fue el año, diciembre ya. Totalmente. Y la intención del gobierno es dejarlo para extraordinarias o bien para extender las ordinarias, pero en la primera semana, más tardar en la primera semana de diciembre, que se trate en el Senado ese tema. Y bueno, esos son los tiempos que se manejan. Veremos si en el Senado están tan de acuerdo con manejar esos tiempos, pero me parece que con un poco hoy le preguntaban, antes de ayer le preguntaban al vocero presidencial sobre el tema del presupuesto, y él dijo que bueno, no había mala intención del gobierno, no había la intención del gobierno de avanzar sin presupuesto, que lo que querían, porque por la señal que implicaba. Por eso te decía que no, justamente dicen eso, pero
también están tranquilos, vuelvo a reiterar, porque saben que si no tienen los mecanismos para actualizar el presupuesto de una forma que también entiendo que les es favorable, que es discrecionalmente, con partidas arregladas minuto a minuto, y la incapacidad de alguna manera de definirlo con anterioridad, con lo cual obligan a cada uno de los sectores de la política a acercarse y a pasar por Casa Rosada para obtener algún beneplácito, alguna obra, alguna actividad que los favorezca. Veamos lo que decía el diputado del PRO de Río Negro, Sergio Capozzi. La actualización, o mejor dicho, la readecuación, dice la ley, o el proyecto de ley, de los créditos laborales que tienen sentencia firme. Esto, lo que ha pasado es que nosotros tenemos 24 jurisdicciones, entonces no hay solo 24 criterios, sino que en cada provincia, en la mía, por ejemplo, en Río Negro, está dividida en 4 secciones o circunscripciones judiciales, y cada una tiene su criterio. Entonces, si eso lo vas multiplicando, la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos hablando de muchísimos. De Buenos Aires, con todas las cámaras de apelación y demás, sí. Ha provocado que desde el año 22, a través de 2 acordadas de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, de la necesidad de hacer, primero aplicar un SER, después la actualización hasta el momento de interposición de la demanda, después la tasa activa, y que todos los años esto se capitalizara. Entonces, una demanda 200.000 pesos terminaba convirtiéndose a valores de hoy en 15, 20 millones de pesos. ¿Y eso qué pasa con las pymes? Bueno, las pymes no están preparadas para semejante pasivo, pero también tenemos que ser equitativos, porque acá tenemos que tener en cuenta que el derecho del trabajo fundamentalmente es precisamente para proteger al trabajador. Entonces, no caer en un extremo y no ir por el otro. La propuesta que yo personalmente estoy llevando adelante es que se aplique un mix, que sea el RIPTE. El RIPTE es la recaudación sujeta a aportes de los trabajadores estables. Entonces, esto es toda la masa salarial de los trabajadores estables se divide por la masa, y eso te da un índice que todos los meses desde el Banco Central se va actualizando. Entonces, tomar el 50% de ese componente y el 50% la variación del costo de vida, y una tasa efectiva, como si fuese una moneda fuerte, como si fuese Estados Unidos o Europa, del 3% anual. Eso no es un gran pasivo para las empresas, y sí le permite crearle al trabajador la ficción de que siguió trabajando. ¿Por qué? Porque tiene la corrección del ingreso por costo de vida, y también de este promedio que tiene en cuenta todos los trabajadores sujetos a convenciones colectivas. Claro. Entonces, desde la Unión por la Patria y el ARI, ellos pretenden que solamente sea índice de costo de vida más una tasa. Ayer Sergio Palazzo hablaba del 12%, lo cual es una barbaridad. No hay moneda fuerte en el mundo que pague esa tasa. Estamos hablando del 2-3% a nivel mundial. Y lo mismo decía Lari. Y el tema es que la Corte, ya en reiteradas oportunidades, dijo que siempre tiene que tener una sentencia vinculada con el derecho del trabajo un componente laboral. Y en el caso del índice del costo de vida no tiene ningún componente laboral. Mi proyecto sí lo tiene. El 50% es en base a la remuneración, digamos, entre comillas, actual del trabajador. Escuchamos al diputado Sergio Capozzi, que hablaba de la reunión que hubo esta semana de la Comisión de Legislación del Trabajo, que empezó a tratar unas modificaciones de la ley de contrato del trabajo. Recordemos, esta comisión es muy activa bueno, está liderada por Martín Tetaz. Él habla, hay una serie de proyectos que tienen que ver con la actualización de los créditos laborales. De eso hablaba el diputado Capozzi, que presentó un proyecto, él particularmente. Hay otro proyecto esta semana, el martes creo que se trató este tema. Mónica Frade también presentó un proyecto Era contrato de trabajos, indemnizaciones y créditos laborales. Créditos laborales, claro. Hay proyectos ahí en esa comisión de los diputados Martín Tetaz, del diputado Ávila y de la diputada Verónica Razzini. También son los que se trataron en esta semana. Y bueno, veremos en todo caso. No se dictaminó nada todavía. No tiene suerte con los dictámenes Martín Tetaz. Está truncado ahí. Está un poco
indignado todavía le dura por lo que no sucedió con el tema de la legislación laboral, donde se trabajó mucho, pero cuando no podés firmar, cuando no tenés la firma, ¿qué tenés que hacer? No hacer papelones, claro. Frenás todo y dejás... Sí, como ha venido pasando. Cuando estén, lo haremos. Seguimos con el presupuesto y bueno, entonces decíamos, los tiempos del presupuesto son esos. Vamos a hablar justamente de los tiempos que en la tercera semana de noviembre, esa es la idea de avanzar en ese sentido. La próxima semana, esto no implica que no haya reuniones públicas de presupuesto, no implica que no se esté trabajando, se está avanzando a puertas cerradas, como un poco se hizo también con la ley de bases en su momento. Se sigue trabajando, se sigue avanzando con esos temas. Desde la oposición dialoguista decían, bueno, nos falta algún interlocutor, nosotros queremos que el gobierno tenga su presupuesto y bueno, veremos en todo caso esta semana el dato saliente, porque a veces los datos están en lo que sucede y a veces en lo que no sucede. Y a veces lo que no sucede es más importante que lo que pasa. ¿Y qué no sucedió esta semana? Más allá de que no hubiera reunión de comisión, una reunión de una conferencia de prensa que se había anunciado para el miércoles pasado que no se realizó. Un día en el cual no se postergó, el contenido tampoco se quedó muy claro al respecto, en una jornada que fue la del miércoles, en la cual el gobierno tuvo el paro de transporte, recordemos eso que partió la semana al medio, también la renuncia de Diana Mondino, que era simultánea, a la misma hora casi que estaba por hacer la conferencia, la renuncia de la funcionaria que había comprado esta famosa cafetera en el Ministerio de Capital Humano, y una renuncia que no se concretó, eso sí, de Florencia Misraji al frente de la AFIP. Una jornada que fue bastante movida para el gobierno y que de alguna manera entiendo que acusó recibo de eso y por eso no pudimos conocer en definitiva de qué se trataba el contenido de esa conferencia de prensa. Dice que era para anunciar reasignación de partidas para el lado de educación, pero ¿de dónde sacaban esas partidas? Probablemente dicen eso, que iba a ir por las asignaciones para los partidos políticos, y ahí los aliados dijeron, miren, no cuenten con nosotros, no estaban de acuerdo, los aliados son los del PRO, los del MID, y finalmente se levantó esa conferencia de prensa, estuvo claramente, bueno, quedaba medio complicada. Sería como un buscar de dónde podemos, digamos, refinanciar o buscar nuevas partidas presupuestarias y buscar dinero para reasignarlo a universidades. Claro. Vi un diputado que también había hecho una encuesta de qué tal si eliminamos las PASOs y con esa plata se reasigna a universidades. Y no sé si es... Bueno, no sé esa si es una de las propuestas que manejan en Casa Rosada, de hecho la están haciendo circular en off algunos funcionarios para que justamente quieran ir contra las PASO, digamos, eso sabemos que es una postura que si no se resuelve en este año ya no va a poder ser, con lo cual acomodar el presupuesto universitario a la posibilidad de que se eliminen las PASO es un condicionamiento que me parece, por lo menos en principio, un poco complicado. Después que efectivamente se lleva por adelante, una cuestión de tiempos, decimos. Claro, de tiempos, claro. y que haya un apoyo importante como para llevarlo adelante. Sí, que acá las negociaciones nos quedan 2 meses, pum, se terminó. Así es, y vamos a hablar justamente de los tiempos, de estos tiempos que ya empiezan a ser acotados para lo que viene. Veamos qué decía la diputada Karina Bachey sobre el tema presupuesto en el programa Quórum. Con respecto a presupuestos, el 8 de octubre empezamos a tratar el presupuesto. Si bien yo no estoy formando parte de la comisión de presupuesto, entiendo que es fundamental poder discutir desde el bloque y fundamentalmente con el oficialismo el tema de los pisos para educación, el 8% del Producto Bruto Interno, que ese piso no está en el presupuesto, también lo que corresponde a ciencia y tecnología, y también el tema de la defensa, de todo lo que es el presupuesto para el equipamiento de defensa. Entiendo que son puntos fundamentales en los cuales nosotros estamos elaborando propuestas para poder, digamos, consensuar con
con el gobierno esto, manteniendo sí a rajatabla lo que es el déficit cero, pero fundamentalmente en la reorganización de las partidas. Entendemos que la educación es fundamental para poder salir de esta postración que tenemos, ¿no? como país. Esta es una herramienta fundamental que a cualquier sociedad la educación la ha podido transformar. Entonces es fundamental hacer hincapié y plantear el presupuesto para educación. Por lo que tengo entendido, el presupuesto se va a estar tratando en diciembre, porque recién llevamos 4 o 5 exposiciones. Digamos, necesitamos tener mayor amplitud con respecto a las diferentes áreas y se estima que no va a ser en noviembre la tratativa de presupuesto. La construcción, digamos, de los votos y demás y de consenso va a llevar tiempo. Más que por ahí el Ejecutivo no cede en algunos aspectos y bueno, hay que presionar para poder, digamos, sí mantener el equilibrio fiscal, que nosotros desde PRO lo sostenemos, pero necesitamos, bueno, rever las partidas para educación, para seguridad, para defensa. Escuchábamos a la diputada Karina Bachey de San Luis, bueno, hablando del tema del presupuesto, que es lo que va a dominar la escena durante el mes de noviembre. Recordemos entonces, a propósito de cómo se van acortando los tiempos, hay tiempo entonces hasta el 20 para dictaminar, salvo que se prorroguen las ordinarias. Claro. Entonces ahí se estiran, se pueden estirar un tiempo más la cantidad de días que sean estiradas el tiempo de ordinarias. Particularmente muchos sostienen que no va a haber estiramiento de ordinarias. No. Porque, recordemos, en el periodo ordinario se puede tratar cualquier tema que se proponga o en una sesión si uno reúne las mayorías necesarias. Yo creo que en este momento el gobierno debe apelar a una condición defensiva en este caso y no tiene necesidad de arriesgarse a que te muevan el temario. Entonces resistir hasta fin de mes, porque por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que resistir? Y bueno, hay una sesión que decíamos, una sesión va a tener que haber. Que sería una más o dos más. Una más, no, dos más con la de presupuesto, pero una con otros temas que no sea presupuesto. Claro, se está hablando de que sería aerolíneas, que es lo que quiere el gobierno, tratarlo, y ficha limpia, que es lo que le piden sus socios principales. Y con esos dos temas, no me metas, dice el gobierno, no me trates de meter DNU, porque no terminamos más en esa sesión. Sí, la otra discusión que sigue estando en danza y que desde el oficialismo reprochan, digamos, es el tema de la AGN. Claro. La Auditoría General de la Nación, en la cual hay 3 lugares en danza y el oficialismo reclama uno por ser el segundo bloque. Dice, nosotros, Unión por la Patria es el que merece el primero porque tiene más, nosotros el segundo y el tercero el PRO. Claro. Con lo cual, el cuarto en discordia, que es... hablan mucho, de alguna manera, en contra de lo que pretende Miguel Pichetto, que es uno de los aspirantes para ir allí a ocupar una poltrona. Pero habrá que ver está adelante de la revisora de cuentas ahora y que ya fue auditor. Sí, ¿no? pero lo que ellos quieren en este momento es... Porque ahora digo, en la revisora de cuentas esta semana van a venir a hablar del tema y quizás se pueda terminar... Claro, pues eso se puede terminar. Claro, lo que pasa es que yo creo que ya este año ya no se vota, tendría que votarlo, necesitan votar a 3. El PRO ha propuesto, con el apoyo del bloque de Pichetto, ha propuesto a Jorge Triaca. Lo que pasa es que los radicales propusieron a Mario Negri, con el apoyo también del bloque de Pichetto. Claro, y el por como canje... Y lo que pasa que, en definitiva, pero eso era un poco lo acordado, y Unión por la Patria no tiene dudas, le toca a ellos uno más.
pero la Libertad Avanza pide un lugar, porque es la segunda minoría, entonces pide un lugar y no puede ser que durante los próximos 8 años esos lugares no vayan a tener un lugar, porque cada lugar en la AGN se extienden por 8 años, así que esa es Ahora la discusión. consulta es, ¿la AGN tiene que pertenecer a la oposición por completo? La presidencia sí. La presidencia sí. Y ya está, que va a ser, ya es alguien de Unión por la Patria, Claro. Olmos. Claro, Juan Manuel Olmos, claro. es el principal. Después seguimos en todo caso, porque este es un tema también que es bastante interesante, que podemos seguir analizándolo, pero primero vamos a una breve pausa. ¿Cómo es ese trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con más plenario y ahora ya nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Ahí estamos en contacto, en comunicación con el diputado Atilio Benedetti. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Hola José, buenas tardes, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, diputado, justamente los radicales hoy por hoy están en el centro de atención, los diputados radicales, justamente por las divergencias que han tenido en esa bancada. Y bueno, particularmente esta semana también les tuvieron el tema de que, bueno, la referencia que hizo el presidente de la Nación hacia la figura de Raúl Alfonsín. ¿Qué reflexión le merece eso? Bueno, el primer tema, es cierto que tenemos algunas diferencias o algunas disidencias, pero esto no es una novedad, esto ya ha ocurrido en nuestro bloque y no son cuestiones que se van a resolver con el tiempo, digamos, de la misma manera que se resolvieron cuando hace 2 años se separó el bloque, recordará usted lo que fue Evolución y el bloque radical, así que a mí este tema no es un tema que me preocupe, es un tema que tiene que ver con un acomodamiento natural ante un nuevo gobierno, ante una nueva responsabilidad, además con distintas responsabilidades, legisladores que compartimos responsabilidades de gobiernos provinciales juntos con otros que tienen más libertad para hacer una oposición más frontal, digamos. Así que este no es un tema que me parece que vaya a cambiar en esencia la actividad de la Unión Cívica Radical más allá de los distintos bloques. Ahora, con respecto a lo que usted me dice, mire, la verdad que a mí casi le diría, me molesta tener que hablar de los recurrentes agravios del presidente. Creo que eso habla más mal de él que a quien él pretende agredir. Nada más injusto, nada más desubicado, nada más fuera de contexto histórico que cuestionar a la trayectoria de Raúl Alfonsín. Justo el día que cumplíamos 41 años del triunfo de Raúl Alfonsín, que no fue el triunfo solo de Raúl Alfonsín, fue el triunfo del país porque volvimos a la institucionalidad, porque volvimos a tener un país democrático, volvimos a tener libertades, que son las que hoy le permiten incluso a este presidente hacer uso de esa libertad. Volvimos a insertar al país en el plano internacional, se trabajó por el Mercosur, en fin. Bueno, la verdad,
algún experto en marketing seguramente da algunas instrucciones que yo no sé cuál es el objetivo que tienen, pero que realmente creo que le hacen bastante daño a un país que necesita tranquilidad, que necesita acuerdos y que necesita salir adelante. ¿Qué tal, diputado Benedetti? Buenas tardes. Fabián Waldman los saluda. En una semana o en unos próximos días se va a tratar el presupuesto en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene desde la provincia y desde el radicalismo para que sean contempladas en la ley de leyes? Bueno, en esta, la verdad que estamos trabajando bastante, sobre todo los legisladores que tenemos responsabilidades provinciales, en comunicación con nuestros gobernadores. Y la idea central ante este esquema en el cual ya planteó el presidente el día que vino a hacer el anuncio del presupuesto, que el gobierno nacional se va a ocupar solamente de los temas vinculados a la cuestión macro de la economía, que se va a ocupar a las relaciones internacionales y que se va a ocupar también de la seguridad y del orden, eso fue lo que planteó. Entonces nosotros queremos que la mayor cantidad de recursos automáticos vayan a las provincias, porque las provincias están sobrecargadas de funciones, de responsabilidades, las provincias y los municipios. Así que todo lo que tenga que ver con detracciones a la masa coparticipable, nosotros vamos a plantear de poder eliminarlas para que, como les decía, poder engrosar los ingresos a la masa coparticipable y por ende al goteo automático, como se dice, ese goteo diario de coparticipación que establece la ley de reparto que tenemos vigente. Bien. Diputado, ¿cómo le va? Lourdes López lo saluda. Le quería consultar porque el otro día lo vimos ahí en la Comisión de Deportes. Bueno, mucho se habló también del tema presupuestarios, becas, también en este caso ayudas para los deportistas olímpicos y paralímpicos que estuvieron en París 2024. Bueno, ¿cómo avanzaba el tema ahí de las firmas? Bueno, sí, realmente la Comisión de Deportes, como usted bien dice, con un montón de iniciativas vinculadas a otorgamiento de becas, alguna desgravación impositiva para favorecer actividades deportivas, sobre todo fomentadas por empresas de la actividad privada. Bueno, la verdad, yo fui cuidadoso con esas firmas porque en esta lógica de este gobierno en el cual se ha desentendido de cuestiones centrales, por eso digo, me importa mucho más trabajar sobre las cuentas provinciales, sobre las cuentas nacionales, que son las que están financiando todo este tipo, o cubriendo, por decirlo de alguna manera, todo este tipo de actividades. De cualquier manera, bueno, fue una reunión con muchas resoluciones. Está previsto también un reconocimiento a los deportistas populares del país, así que en esto también la presidencia de la comisión quedó comprometida para este mes de noviembre de poder hacer ese reconocimiento que a mí me parece una buena acción desde el Congreso de la Nación. Diputado, lo llevo a la comisión que usted preside, que es la Comisión de Agricultura. Bueno, ¿qué balance hace a esta altura del año del trabajo en la misma? Mire, la verdad que estoy conforme con la actividad, hemos trabajado mucho, hemos tenido en cada reunión una asistencia, yo diría casi perfecta, de los legisladores, con lo cual habla no solamente del compromiso que tienen para poder participar, sino que obviamente también del interés de los temas. Así que trabajamos de manera intensa en un proyecto que denominamos RIDA, que es una especie de RIGI, pero adaptado al desarrollo de la actividad agroindustrial, que es la actividad que genera actividad económica, que genera divisas y que genera arraigo y trabajo en el interior del país, así que pudimos obtener despacho en esta comisión. Y si usted me permite, solamente medio minuto contarles que varios integrantes de la comisión de distintos espacios políticos participamos de un encuentro global agropecuario de Latinoamérica, en Brasilia, hace poco más de 2 semanas. Bueno, la verdad que vinimos con mucho entusiasmo, fundamentalmente, primero de la relevancia que le dan al sector, porque es el sector, además, que en los últimos 20 años ha crecido por 2 o por 3, pero además por la interacción público-privada, que es la que ha motorizado los cambios que necesita el sector para poder desarrollarse en un mundo demandante de alimentos y alimentos de calidad
y que nuestra región, me refiero a América del Sur, y en particular la Argentina, está en condiciones de satisfacer. Así que vinimos con mucho entusiasmo y con los deberes como para hacer una mayor interacción público-privada para desarrollar el sector y desarrollar la agroindustria, la agrobioindustria, el sector agropecuario, el sector productivo. Hay expectativas, sé que lo noto siempre preocupado por el tema, de que efectivamente el gobierno libere las retenciones, Benedetti. Mire, yo quiero serle honesto, esto lo he manifestado, yo creo que es imprescindible. Ahora, no tengo grandes expectativas, por eso no tengo grandes expectativas que ello vaya a ocurrir en algún futuro, no diría ni inmediato, ni tampoco lo veo inmediato. Más ¿Y por qué? Algunas, ¿Por qué? O de corto plazo, más allá de lo que veo de algunas expresiones de algunos miembros del gobierno. Ahora, lo que estamos insistiendo es en un conjunto de normas o de estímulos o de herramientas fiscales para, aún sin bajar las retenciones, que es una ventaja enorme que le damos a nuestros competidores, digamos, porque dejamos marginalmente a muchas zonas sin producir. Pero digo, si pudiéramos avanzar con el RIDA, ya sería una señal y ayudaría a que distintas actividades, incluso algunas economías regionales, que tienen una carga más liviana en lo que refiere a derechos de exportación, puedan desarrollarse. Diputado, para terminar, le quería consultar solamente, usted es miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, ahí se produjo la lamentable pérdida del diputado Tito Stefani, y justamente esta semana se reúnen para, para hacer una constitutiva, justamente elegir a un nuevo presidente de la misma. ¿Se sabe quién va a ser designado? No, mire, estoy convocado, sí, lamentable, una tristeza la pérdida del diputado Stefani, yo diría en la mitad de la vida, cuando tenía mucho para dar, así que, bueno, realmente una sentida pérdida, pero bueno, francamente, quiero decirles, yo he sido reincorporado a esa comisión, así que, bueno, estamos con la expectativa de las autoridades para la próxima semana. Perfecto, diputado, le agradecemos su participación en plenario y lo saludamos. Buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes igualmente, muy buen fin de semana. Era el diputado Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos. Bueno, pasó por todos los temas y bueno, citaba esa cuestión puntual del tema de las retenciones, ¿no? Que es un reclamo permanente del campo. Sí, justamente por eso se lo manifesté, porque el gobierno además en estos momentos no está en condiciones de hacerlo. Sabemos que las expectativas están más centradas en la liberación del cepo cambiario, cuestión que tampoco está a la vuelta de la esquina porque todavía no tiene el suficiente resto como para poder avanzar. Las expectativas, aunque uno no lo crea, en el gobierno están fijadas en lo que pueda pasar el martes próximo en los Estados Unidos. La cercanía, de alguna manera, al considerarse como un par con Donald Trump, hace que tanto Javier Milei como la gente que lo rodea, Santiago Caputo, consideren que va a ser muy beneficioso para nuestro país que el expresidente Donald Trump lleve a la primera magistratura de los Estados Unidos. Y de allí, bueno, una ayudita para los amigos, que es lo que especulan pueda llegar a ver. Veremos qué sucede, está muy peleada la elección del próximo martes 5 de noviembre. Y vamos ahora, ya que estamos con vos, Fabián, vamos a un tema del que nos vas a hablar, que tiene que ver con un proyecto para declarar la emergencia en seguridad vial. Sí, a ver, el tema de la seguridad vial es una cuestión que atañe a toda la Argentina y es una de las que más muertes provoca diariamente. Según el relevamiento que hizo la titular de este proyecto, la diputada Patricia Vázquez, en promedio en el año 2023 murieron 12 personas por día, una persona cada 2 horas. Claro. Se registraron 3.675 siniestros fatales y dejaron como consecuencia 4.403 vidas perdidas. A nivel hizo un análisis pormenorizado también en función de dónde se realizaron y tuvieron acontecimientos estos siniestros. 1 de cada 2
ocurren en rutas con mayor peso de las rutas nacionales. Según el mes del año y la región, enero es el que registra mayor siniestralidad fatal. 3 regiones, según este mismo informe, tienen este mes su valor más alto de siniestros. Estamos hablando del centro, el noroeste y la Patagonia, cuyo, en cambio, acontece durante el mes de abril y julio, mientras que el noreste en marzo, julio y agosto. Según el día de la semana y el horario, los fines de semana, entre las 5, 6 y 7 de la mañana, son los momentos en que mayores accidentes, no, siniestros, porque no son accidentes viales. Hay que diferenciar las palabras, son cuestiones justamente que tienen el 95% de las veces una culpabilidad humana y la responsabilidad de quien está conduciendo. El perfil histórico de la víctima fatal es de hombres y jóvenes entre 15 y 34 años y usuarios de motos. Yo conozco de cerca lo que, por ejemplo, pasa en la provincia de Córdoba, en la zona de General Dehesa y aledañas, hablamos de General Cabrera, otro pueblo cercano que está ahí en la ruta 146, que se llama Las Perdices, donde los propios familiares y padres de los pibes se han juntado para hacer una vigilancia durante los fines de semana con cuestiones ligadas a lomas de burro que están ubicadas a la entrada y la salida de cada uno de estos pueblos, porque justamente este tema que habla... Son pueblos que, perdón, ¿no? Que desembocan en la ruta, en la 146, y ahí es donde se terminan produciendo los accidentes. Sí, no, a lo largo de la 146, también, a lo largo de, porque van muchos de un pueblo a esto, estamos hablando la ruta que une Villa María con Río Cuarto, son 86 kilómetros, y a lo largo de esta ruta muchos accidentes, y en función de eso justamente una comisión de padres que se encarga de alguna manera de atacar este tema. Las principales causas tienen que ver, dice, con errores humanos, principalmente por falta de atención, consumo de alcohol o drogas y exceso de velocidad. Pero vayamos un poquito más de pleno acerca de lo que propone la diputada Patricia Vázquez del PRO de la provincia de Buenos Aires. Hecho el diagnóstico, vamos a ver cómo lo atacamos. Porque, a ver, uno siempre pensaba y lo comparaba con la cantidad de fallecidos de las Torres Gemelas, porque en definitiva te lo pones a pensar y este es el parámetro. Argentina es uno de los que mayor cantidad de muertos tiene por esto. Y esto significa que hay que hacer una inversión previa a que se produzca. Claro. Porque, no sé, uno anduvo por otros lugares, conoce, sabe, por ejemplo, que las señales de pare cuando vas al Uruguay, viajás por España, vas a los Estados Unidos, la tenés que respetar. Acá en la Argentina no sería el caso. Dejar el cruce para el peatón, darle la prioridad para que efectivamente suceda. Claro. Y además el comportamiento propio, uno tiene que hacer la autocrítica de cómo realmente lleva adelante su actitud cuando es peatón o cuando es conductor. Y esta convivencia en una ciudad, por lo menos la nuestra, la de Buenos Aires, que es realmente complicada, y donde, bueno, el gobierno porteño ha implementado distintas cuestiones, pero hay esquinas que uno no sabe por qué siguen teniendo accidentes y el gobierno ni siquiera pone un semáforo porteño. Claro. Pero vamos al proyecto. La idea es redactar un nuevo convenio federal, es decir, avanzar con una ley que sea modificada y de la mano de esto, relevamiento y corrección de velocidades en todo el país. Por ejemplo, vamos a tomar velocidad máxima en una ruta nacional, estimadísimo José Mauro. Nacional. 100 kilómetros, 120. 90. Bueno, ruta. Depende de dónde. Hablamos autovía, hablamos autopista, hablamos ruta. La autopista son 120. Autopista, 130 kilómetros. 130.
¿Y la ruta? No, La ruta, dependiendo donde sea, si está llegada en una zona de una... Si es ruta provincial o ruta nacional. Si es ruta nacional, es ruta provincial. Estoy por sacar ahora el carnet, chicos, así que yo estoy empezando en los primeros módulos. 110 kilómetros en rutas provinciales. Sí. 60 en zonas urbanas. Sí. Y, bueno, por supuesto, todo lo que atañe a la cuestión de reducirla y acompañar en la ruta, por ejemplo, la autovía 2 son 120 kilómetros por hora. Sí. Mismo cuando te acercás, venís por ruta, no una ruta nacional, por ejemplo, y te acercás a zonas urbanas, es decir, a algún pueblo, a la entrada de un pueblo que es donde se saben dar mayormente los cruces, ¿no? Y los accidentes o los siniestros, como bien decía Fabi, poner toda esta señalización de las lomas de burro, de esos pianitos que también saben estar para también permitir la reducción de velocidad, ¿no? Porque obviamente acá que se cumplan es bastante difícil. Mapeo de deficiencias en infraestructura vial. Todo esto que está planteando la diputada Patricia Vázquez tiene que ver con una cuestión fundamental. Ella quiere unificar criterios. Claro, pero además tiene que ver con inversión. Si nosotros hablamos y hacemos un mapeo de las rutas nacionales y cuáles están en buen estado o provinciales y cuáles no, para poder resolverlo necesitas invertir en obra pública, algo que el gobierno, yo creo que lo sabe la diputada Vázquez, no quiere hacer. Más allá de esto, acá hay un punto que la verdad que no creo que algunos diputados estén de acuerdo, que la Gendarmería Nacional se convierta en controlador de las velocidades. Bueno, ya lo estamos sacando de la frontera y lo estamos poniendo en las rutas para... No, bueno, hay control en las rutas, de hecho lo hace la Gendarmería en algunos lugares, ¿no? Pero me pareció medio extraña esta propuesta. Derecho a defensa, bueno, esto tiene que ver muchas veces, no sé si alguna vez te hicieron una multa en la ruta 2, José. Imposible. No, mentira, no sé. Bueno, a mí sí me han hecho. Bueno, hay un lugar en el cual te hacen una multa que les hacen a todos. Que es en la provincia de Buenos Aires, no sé, que le agradecen mucho, pero el juzgado está en la localidad de Dolores. Claro. Ah, es verdad. Que es cuando te estás yendo a la costa, digamos. Sí, digo, o sea, tendría que existir la posibilidad, esto está bien, de resolverlo por vía electrónica, cuando se encuentre, propone ella, a más de 30 kilómetros de tu lugar de residencia. Vamos con la que sigue. También reducción del, bueno, esto con respecto a las multas, más o menos esto se aplica, ¿no? Actualmente se reduce en un 50% cuando haya un pago voluntario, un reconocimiento. También en la exigencia por vía ejecutiva cuando no se ha abonado en términos, esto de parte de la autoridad que la emitió. Bueno, este es otro dato interesante. Lo que plantea Patricia Vázquez es que estén señaladas las cámaras donde se encuentran y que de alguna forma sea anticipada esta posibilidad a aquellos que van a cruzar por esta zona. ¿Qué opina Lourdes López al respecto? Ay, me mataste. Bueno, José. Yo nunca estoy muy de acuerdo con que te avisen dónde están las cámaras. Pero para mí no tendrían igual que avisar. Pero siempre se estila que, bueno, hasta... Dependiendo del fin. A ver, te hago una pregunta. Dependiendo del objetivo. A ver, otro ejemplo. Estás en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y es un lugar por el que pasás... Ahí te avisan. Por el que pasás y, no sé, tenés que sortear algo que yo puede ser que adelante la velocidad y te está esperando la policía a la vuelta para hacerte una boleta. Sí. Sí. ¿No hay que evitar la posibilidad de que efectivamente haya un accidente? Sí, seguramente. Sí, Claro. Bueno, obvio. entonces, ¿por qué estaría mal que te anticipen que hay una cámara? Para mí no estaría mal, pero es como que siento que bueno, sí, no sé. Sí, pero la cámara hay no como es una el ambigüedad accidente. entre el que se aviva. Bueno, pero está bien, pero si no tendría que haber ningún policía en ningún lado. Claro. Sí, ya sé, pero si vos tenés una cámara, si yo me cuido solamente donde no hay cámara... A eso voy. Hay como una ambigüedad de decir, bueno, si me pone una cámara para que bajo la velocidad y después arranco con toda la... la locura. Yo la otra que pensé... Bueno, listo. La otra que pensé, te lo digo rápido, es que, por ejemplo, las que tienen peaje tengan
un horario cuando te fichen cuando vos pagás, Sí. y en un lado y te fichen cuando vos pagás en el otro. Si superaste el promedio de velocidad, tenés que ser multado. Lo que no implica que no hagas más rápido una parte que otra, que no se puede. Sí. Claro. Pero en el promedio no tenés que superar la velocidad del límite. No sé, se lo tiro así, diputada, para que si lo quiere utilizar. Está muy bien. Está muy bien. Asesor por unas horas. Está muy bien, es interesante realmente y está bueno lo que planteo, lo que plantea justamente Sí. para debatir justamente estas cuestiones donde, bueno, yo siempre digo, lo que faltan son también, me parece a mí, controles, o sea, por ejemplo, alcoholemia y todo, podrás aprobar las mejores leyes, pero si vos sabés que salís tranquilo y no nadie te va a parar. No, ¿sabes lo que pasa? A mí particularmente me pasa de que he tenido conocidos que capaz venían tranquilos y viene un loquito siempre. Sí, sí. Y es el que termina Sí, totalmente. generando el accidente o el siniestro, porque en realidad accidente es cuando, tipo, con una responsabilidad, una culpabilidad importantísima. Entonces digo, hay una cuestión de que claramente las multas y las penalidades tienen que aumentar. No Porque... estoy de acuerdo, pero lo discutimos en otro momento. Sí, Lo obvio, vamos a obvio. discutir en otro momento. Dale. Bueno, vamos a breve pausa y después seguimos discutiendo el tema de las cuestiones de tránsito a otros temas legislativos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo es ese trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? Y seguimos en plenario y hoy durante la jornada se produjo el reencuentro entre el presidente de la Nación y su vicepresidenta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Bueno, fue en el marco del aniversario, 203 aniversario de la Policía Federal, donde el presidente de la Nación hizo una suerte de reconocimiento a las fuerzas de seguridad, justamente. Ahí vemos imágenes, ahí vemos la imagen del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que bueno, participó también del evento, que bueno, como decíamos, estuvieron presentes los presidentes de ambas cámaras. Yo lo estuve viendo el acto, te cuento que, entre otras cosas, el presidente reivindicó a las fuerzas en función de, dijo, 25 años en las cuales se las desprestigió, habló en contra del zafaronismo y todo lo que tiene que ver justamente con el apoyo que el gobierno le da a las Fuerzas Armadas en su nueva política. También habló Patricia Bullrich, quien dijo, nosotros vamos a defender a la fuerza, los detenidos tienen que estar, los delincuentes tienen que estar presos y toda nuestra política hacia las fuerzas de seguridad está ocupada en defender a aquellos que nos defienden a nosotros. Así es, y fue en el marco del acto de graduación de los cadetes de la Escuela Comisario General Juan Ángel Pirker. Pirker, si mal no recuerdo, fue el primer presidente, claro, el primer jefe de la Policía Federal de Alfonsín, justamente que hoy lo mencionábamos, bueno, lo mencionaba el presidente Milei. Bueno, y nuevamente se pusieron en la exposición del presidente, bueno, insistió con el que las hace las paga, al delito hay que castigarlo dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Bueno, fueron referencias que se hicieron durante esta jornada. El presidente también cargó contra el kirchnerismo, como decía Fabián, contra la izquierda. Bueno, sí, además dijo que se basa en 3 pilares, que es la doctrina de seguridad, el que las hace las paga,
dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El segundo tiene que ver con que el orden público es sagrado y el tema de los piquetes, que efectivamente no están más. Y el tercero señaló, de alguna manera graficando, los buenos son los de azul, los malos son los que delinquen, el Estado debe proteger a las víctimas. Y por supuesto recalcó los logros de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tienen que ver justamente con la inexistencia de piquetes en la Argentina y toda la política criminal que llevan adelante en la zona de Rosario. Veamos ahora un tape sobre el tema. En primer lugar, quiero agradecer a las fuerzas policiales por organizar este evento y fundamentalmente por arriesgar su vida diariamente por cuidar a los argentinos. Lamento mucho los años de escarnio a los que fueron sometidos por hacer tal vez una de las cosas más honorables que puede hacer un ser humano, que es estar dispuesto a dar la vida por otro. No hace falta aclarar cuál es mi posición filosófica sobre el Estado. Creo que ya ha quedado clara, pero en cualquier versión de Estado moderno de la vida real, el monopolio de la fuerza y la represión del delito son responsabilidades públicas indelegables. Sin embargo, debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación, lentamente fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre. Pero la sociedad les dijo basta. Esto está respaldado por nuestra visión de lo que tiene que hacer un Estado, que es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Gracias a este cambio de rumbo estamos viendo resultados sorprendentes. Doy 2 ejemplos. El primero, ya mencionado, es que terminamos con los piquetes. El segundo, y aún más relevante, es todo lo que se ha logrado en Rosario con el coraje de la ministra, la doctora Patricia Bullrich. Ambos son cosas que antes de asumir decían que era imposible, y vaya que lo estamos haciendo. Obviamente, todo esto es posible gracias a ustedes, los verdaderos héroes de esta historia, que ponen el pecho y arriesgan su vida todos los días para cumplir su deber. Es por esto que, más allá de los reconocimientos individuales, me gustaría también felicitarlos y pedir un gran aplauso para todos los hombres y mujeres que conforman la Policía Federal y las demás fuerzas del nivel nacional. Quiero hacer un último punto antes de cerrar. Hay que entender una cosa, la seguridad pública es indispensable para la recuperación de nuestro país, porque ¿quién puede salir a trabajar todos los días al alba si la calle es insegura? ¿Quién se anima a arriesgar capital y poner un negocio si desde la política le responden que no tienen interés en perseguir al delito? O peor aún, ¿cómo puede haber crecimiento económico si nos pueden arrebatar el fruto de nuestro trabajo sin pena alguna? Y yendo a un nivel más profundo, ¿cómo puede haber confianza entre nosotros los argentinos si no confiamos en las fuerzas que nos cuidan? Para que la policía pueda hacer su trabajo lo mejor posible, necesita estar respaldada por el gobierno. Porque un oficial de policía no tiene lugar para la duda cuando tiene que decidir entre la vida o la muerte, en milésimas de segundos, si el deber llama. Si esto es lo que nosotros pedimos de ellos, entonces tampoco podemos nosotros dudar de ellos. Sin embargo, los políticos caranchos con seguridad privada, en lugar de respaldarlos en el desempeño de sus funciones, deciden hacerlos desfilar por las calles de televisión para agitar sus propias banderas políticas. En la nueva Argentina no hay lugar para semejante degeneración, porque nosotros entendemos que son las leyes lo que separan los hombres de las bestias y que justamente por eso las leyes están para cumplirse. Hace 11 meses decidimos decirle no al garantismo barbárico que solo trae miseria, para decirle sí al orden cívico que garantiza el desarrollo y estamos dispuestos a morir en esta colina. En definitiva, deseo felicitarlos a todos, darles muchas gracias por su servicio, que Dios bendiga a todos los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Escuchamos al presidente de la Nación en el acto que se celebró en la escuela Comisario General Juan Ángel Pirker. Y después de esto, después de este acto, fue al Ministerio de Economía y allí se sacó una foto junto al equipo económico, posaron como un equipo de fútbol, sí. Así la subió el vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno,
festejando, entiendo, las cuestiones que hacen a la política económica y rescatando aún más la acción de el ministro de Economía, a quien el otro día en Córdoba señaló como el principal el principal hacedor de que el riesgo país esté en esta suma y que hayan subido los bonos y las acciones argentinas luego de su visita a los Estados Unidos. Segunda vez que va el presidente al Ministerio de Economía a hacer unas fotos. Así, una foto de apoyo. Lo había hecho. Es raro a veces, ¿no? Porque uno evalúas en la vida política argentina, muchas veces la foto de apoyo son justamente para hablar de otra cosa. Claro, pero bueno. sí. Pero lo había hecho cuando arrancó el debate claro. del presupuesto, es allá por el 8 de octubre. Vamos ahora, damos vuelta a la página y vamos a ver ahora, va a haber el primer encuentro de literatura afrodescendiente. ¿De qué se trata, Lourdes? Bueno, y aprovecho y les cuento algunos números que tienen que ver con la cultura afrodescendiente, es decir, que son, en este caso, descendientes de manera total o que tienen, en este caso, mayormente provenientes de algún lugar, algún país de África. Y por otro lado hay que decir que según el último censo del año 2022 en Argentina hay 302.936 personas que se reconocen afrodescendientes y que la comunidad afrodescendiente también estima que en Argentina hay alrededor de 1.500.000 personas de origen afro. Una cosa es reconocerse y otra cosa es tener origen, por lo tanto esto tiene que ver mucho con la influencia en la cultura, en la música, en el arte, y es así como en este caso se dará el primer encuentro de literatura afrodescendiente, el encuentro que llevará el nombre de Visibilidad y Reconocimiento para conmemorar el Día Nacional de los Afroargentinos, que estoy buscando justamente cuándo es ese día, que es ahora, ya no queda mucho, pero para precisamente darle un homenaje también a todo lo que es la cultura afro después de mucho tiempo de invisibilización. Recordemos que cerca del 1% de la población argentina es de origen afro, o sea, estamos hablando del 0,7% según lo estimado en el último censo, allá por el siglo XIX. Sí, allá por el siglo XIX prácticamente casi el 40% de la población era de origen africano, en este caso afrodescendientes. Y este evento más que nada esto busca promover la cultura y la producción literaria de autores afrodescendientes. Y con esto también había, y lo veíamos mucho en las redes sociales, cuando había cierto pedido de personas de la comunidad afrodescendiente argentina o afroargentina que pedían que no se utilicen ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo esto de el negrear, ¿no? Palabras que son mal utilizadas o hacer referencias todo al negro como connotaciones negativas, claro. O de discriminación, diferentes términos o por ejemplo términos de apropiación cultural o actitudes, modas, por ejemplo lo de las trenzas africanas que estaba muy de moda, que también hablando un poco de lo que es la cultura afrodescendiente, que va más allá de estos eventos culturales de literatura, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y de cómo se hacen sentir y cómo está presente la cultura afrodescendiente y afro en nuestro país, en Argentina. Vamos a la siguiente placa, esta actividad que está siendo organizada por la Biblioteca del Congreso de la Nación y además todo por supuesto en homenaje a María Remedios del Valle, que es Madre de la Patria. Este va a ser el próximo lunes 4 de noviembre de 14 a 17 horas en el Auditorio Leonardo Fabio. Se van a estar presentando obras y obviamente se darán charlas de historia y experiencias de la comunidad. Más allá que no seas afrodescendiente o afroargentino, es recomendable siempre ir, porque también te culturizás mucho a la hora de entender qué palabras, qué cosas sí, qué cosas no. Y también un poco entender la postura del otro, ¿no? Digo, de que existe un otro, de que existe diversidad cultural en Argentina, por más que todos nos creamos que somos europeos, como se decía en una gestión que habían bajado del barco. Bueno, realmente no solamente hay europeos ni españoles, sino que también
hay afroargentinos en nuestro país. Por eso es una actividad que está muy, muy bien organizada. Esto va a ser, reiteramos, de 14 a 17 horas en el auditorio Leonardo Fabio del Espacio Cultural allí de la Biblioteca del Congreso en Alsina 1835. Y bueno, es la biblioteca junto con la Comisión Afrodescendiente de la Asociación del Personal Legislativo. O sea que también hay una comisión afrodescendiente. Acá tenemos todo, chicos, está todo armado. En este encuentro, bueno, además van a estar las expresiones artísticas, presentaciones de libro y recitados de poema afrocentrados. Y van a estar participando Lilian Ferrer, Mónica Dos Santos, Virginia Carrizo, Ana de los Santos, Freda Montaño, Alcione Correa Alves, y la moderación a cargo de Tamara Bárbara y Miriam Gómez como bueno, activas partícipes en este encuentro más que importantes. Va a haber escritores destacados que van a estar participando en paneles y en lecturas también para enriquecer el encuentro. Hay que decir que, y reiterar, más allá de que no seamos afrodescendientes, muchos de nosotros, ser parte de una actividad como esta también te culturiza, ¿no? Así Totalmente, que, así sí. como tenemos llegada de, bueno, poblaciones coreanas a nuestro país o comunidades españolas, de Asia, inclusive diferentes partes de Europa, también es importante que seamos conscientes que la cultura afrodescendiente está presente en nuestro país y hay que conocer mucho más sobre ella. ¿Cuándo es entonces esto? El 4 de noviembre, este lunes, de 14 a 17 horas. Perfecto. En bueno, el salón en el auditorio de la Biblioteca del Congreso. Que Leonardo Fabio. Dicho sea de paso, la Biblioteca del Congreso finalmente esta semana designó a sus autoridades y bueno, cayó en mano la presidencia por este periodo, va a estar en manos de la tucumana Beatriz Ávila, que es senadora nacional. Este año le correspondía al Senado Nacional. En general va alternándose, después le tocará a la Cámara de Diputados, alguien de la Cámara de Diputados, pero hacía rato que no se designaban justamente sus autoridades, eso finalmente se tomó esta semana. Hay que decir que entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con personas de origen africano, ¿sí? Claro. Y que por supuesto todo lo que es afrodescendencia no esté netamente ligado al, bueno, entraron esclavos, sino que también hay una cultura, una tradición riquísima detrás de todas estas migraciones en Argentina y en Uruguay también, en todo lo que es el Río de la Plata. Venimos muy bien, bueno, la cita está hecha entonces para el próximo lunes. Ahí mencionábamos también el hecho de que, que la próxima semana probablemente se avance con el dictamen del tema de las ciberapuestas y la ludopatía. Es un tema bastante interesante que se trabajó a lo largo de todo el año. Es un trabajo bastante importante que hay que reconocerle a la diputada Mónica Frade, que es la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, justamente, y bueno, el debate que se hacía era, viendo uno de los problemas que enfrentaban los diputados, era el hecho de que son todos proyectos que tienen muchos giros a comisiones, entonces involucran a muchas comisiones y entonces es difícil sacar un dictamen que permita, recordemos, para que llegue a debatirse en el recinto, necesita que haya un dictamen. Entonces, esto para acelerar los tiempos se hizo es un plenario que se hizo durante 4 reuniones: prevención de adicciones, acción social y salud pública, comunicaciones e informática y legislación penal. Y al final se sumó también en la última reunión la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que reclamaba un espacio allí porque justamente ellos tenían que... La franja de tarea de la que atañe, claro. Totalmente. Algunos decían, por ejemplo, cuando esto a lo largo del año, por eso digo, vale la pena resaltarlo, porque a lo largo del año se habló mucho del tema, no solamente en estos plenarios que hubo, también en la Comisión de Familia, también la defensora de la niñez, Graham. Tengo, Carlos, mira, empezó a trabajar el 14 de mayo. El 28 de mayo fue la primera reunión en que se convocó
a expertos informáticos. El 11 de junio se comenzó a trabajar con plenarios, sumándose a Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones Informática y Legislación Penal. El 3 de julio hubo otra cita con más especialistas y el 13 de agosto fue el último encuentro en el que estuvo justamente incorporada la comisión. Tengo acá los datos de cuántas firmas, si querés, tenés por cada uno de los ¿Cuántos tendrían que tener? No, tenés en Unión tenés 83 firmas de las 290 del Congreso. Ajá, ¿sí? sí. O sea, casi el 30% de los diputados de la Cámara han apoyado algún proyecto. El único bloque que no presentó propuesta es el de La Libertad Avanza, con la salvedad de que el diputado Zapata, nuestro amigo, sí apoyó uno de ellos. Pero Unión por la Patria juntó 43 firmas. El PRO 27, la Unión Cívica Radical 12, la Hacemos Coalición Federal 5 y Coalición Cívica 2. Hay diferencias sustanciales también entre los distintos proyectos. Claro. Unión por la Patria apunta fundamentalmente a lo que es el corazón de la sostenibilidad con respecto justamente y plantea, por ejemplo, eliminar este famoso bono de bienvenida, que cuando empiezan a apostar te dicen, bueno, vení, te doy 10 lucas para que apuestes. De regalo, para que apuestes. También prohibir la promoción entre las 8 y las 23 horas. Por otro lado, que no haya publicidad tampoco en andenes ni plataformas e impedir la participación de celebrities. Además, lo que se recaude, ponerlo en funcionamiento para que se apruebe la ley. Por el lado del PRO, ¿en qué se fijan más? En que haya ellos no aceptan que haya tanta regulación a la publicidad, pero sí que haya más verificación del jugador. O sea que cuando empiece a jugar haya pasos importantes para que un menor, por ejemplo, no pueda participar. La Hacemos Coalición Federal plantea que las empresas que estén involucradas aporten un 25% adicional en ganancias. Y la Unión Cívica Radical lo que dice es que haya un registro de apostadores en línea y además la autoexclusión. Veremos entonces justamente si durante hace 3 meses que no se reúnen, veremos en todo caso si finalmente logran convocar. La idea es de Mónica Frades convocar entonces el jueves que viene a ese plenario de comisiones y decía, bueno, que ayer particularmente yo le preguntaba a la diputada a ver si iban a estar todas las comisiones ya reunidas o iba a quedar alguna pendiente y ella decía que imaginaba que sí, que iban a estar todas y que si no estaba alguna era porque justamente se estaba tratando de patear el tema, o sea, porque si te queda una comisión pendiente y bueno, entonces tiene que dictaminar y tenemos que continuar con esto. Tiempo de final de los dictámenes justamente, entonces camino a los dictámenes, camino a lo que hemos mencionado varias veces durante este programa, que el 20 de noviembre se terminan los tiempos para dictaminar, entonces quieren hacer algo que se habían propuesto en la primera reunión, esa que mencionabas allá por el mes de abril, me parece que 14 de mayo. Ahí, entonces en esa primera reunión ellos dijeron, bueno, vamos a tratar de solucionar este tema de los giros y vamos a tratar de avanzar justamente para llegar a tener un dictamen por lo menos y tratar de, en todo caso, se pueda alcanzar la media sanción al menos y después el año que viene tratarla en el Senado, claro. Tratarla en el Senado. Antes de terminar, te quiero felicitar, Fabián, porque bueno, escuché yo en el programa anterior que estás de aniversario. Estamos de aniversario, sí. Estamos de aniversario, 33 años, si supero esto ya puedo decir... ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave? No hay éxito en esto, me parece que hay compartir. Escuchar. Sí. En este caso te quiero decir que la que más escucha es ella. Porque yo soy porque medio sordo, hablar mucho. Pero bueno, no, yo no hablo mucho. ¿Hacés columnas así como acá? No. Si hay algo que por lo que no me caracterizo en mi casa es por hablar. Por hablar demasiado. Por ser locuaz. Sí, en mi casa soy un poquito. Pero hay que resaltar. ¿Cuántos años son? 33, ¿sí? Sí, 33 años. En estos casos hay que resaltar el hecho de que, bueno, siendo el tema de la profesión de periodistas, bueno, las parejas de uno tienen que tener muchísima paciencia.
paciencia se les exige, porque se les requiere, porque, bueno, por los tiempos, por un montón de cuestiones. Y en estos tiempos más, ¿no? Que te tienen que cortar la mano así para que largues este aparato y no lo uses. Es importante saber cuándo dejar el desconectarse. ¿Me lo podés explicar, por favor? Desconectarse y conectarse. Es difícil, nos cuesta a todos, a mí también. Bueno, felicitaciones, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, buena semana, buen fin de semana, que gane Boca. Excelente fin de. Ya estoy con horario cambiado. La próxima semana nosotros nos vemos, volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 15. Que tengan un buen fin de semana y se quedan en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos. Hasta el lunes.